Les proclamo el Evangelio de Jesucristo, escrito según San Juan. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Evangelio sean borrados nuestros pecados. Así sea. Hoy celebramos una gran solemnidad y celebramos el misterio más grande que tenemos nosotros los cristianos, el misterio de Dios. Es decir, celebramos a Dios. Nosotros sabemos, porque nos ha sido revelado, que el Dios en el que creemos nosotros los cristianos es un Dios trinitario, tres divinas personas, pero un solo Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y hoy celebramos la Santísima Trinidad, el misterio por excelencia. Y hoy celebrar a Dios, yo creo que es muy oportuno que pensemos nosotros precisamente en el tema de Dios. ¿Cómo hablar en este tercer milenio, en este 2020, de un tema en el que la mayoría no cree? Vivimos en un mundo ateo. Eso no necesita demostración, hermanos. Vivimos actualmente en una sociedad atea, es decir, aquella que el tema de Dios lo tiene sin cuidado. Si existe Dios o no existe Dios, o si es trinitario, si son tres divinas personas, o son cuatro, o si es una, a mí me da lo mismo. Vivimos hoy en una humanidad que se resiste a saber de Dios. El tema de Dios pasa a ser un tema de museo. Es un tema ya superado, dirán algunos académicos o algunos pseudo pensadores. Ese tema de Dios ya está superado. Ya hay temas más actuales como para estar pensando en las cosas de Dios. Entonces imagínense ustedes, mis hermanos, hoy celebramos a la Santísima Trinidad, el misterio por excelencia, es decir, la existencia de Dios. ¿Cómo hablar de Dios en un mundo ateo? ¿Qué dice la iglesia? ¿Cómo le va a hacer la iglesia para hablar de algo en el cual la gente ya no le da crédito al tema de Dios? En el ámbito académico, por excelencia, se ve que se ha desterrado el tema de Dios. Desde el momento en que de las aulas se sacó todo análisis filosófico, se expulsó la ética, se expulsó la moral, se expulsó toda filosofía realista. Bueno, pues ahí en ese paquete salió disparado Dios. Y vale la pena, Padre, reflexionar sobre el tema de Dios. O sea, en esta sociedad en la que estamos envueltos, ¿sí vale la pena hablar de Dios? Miren, mis hermanos, es curioso el comportamiento de nuestra sociedad, porque hoy celebramos un dogma, el dogma de la Santísima Trinidad. ¿Qué es un dogma? Muchas veces la gente, cuando escucha la palabra dogma, la relaciona a lo religioso, un dogma de la Iglesia Católica. Y dogma, mis hermanos, no es propiamente del campo religioso. Cuando hablamos de un dogma, estamos hablando de un campo
muy amplio de verdades. El dogma es una verdad absoluta, incuestionable, ante la cual el raciocinio humano, la mente humana, no le queda más de que reconocer esa verdad. Es decir, se me impone esa verdad y no la puedo rebatir. El dogma es una verdad absoluta que se me impone y yo tengo que aceptarla. Por eso existen los dogmas en el ámbito científico. Por ejemplo, podemos hablar de un dogma matemático. 2 por 2 son 4. Ese es un dogma matemático. Es decir, es una verdad absoluta que se me impone y yo la tengo que reconocer. Oye, ¿y si 2 por 2 para mí son 3? Bueno, ya estás alterando una verdad. 2 por 2 van a ser 4. Porque así es. Es un dogma matemático que así es y no lo puedes modificar. Hay dogmas en la química. O sea, si tengo 2 moléculas de hidrógeno y tengo una de oxígeno, a mí me da el elemento del agua, H2O. Es un dogma químico, porque así es. Oiga, padre, ¿y si a las moléculas de oxígeno le pongo otro 2, por ejemplo? A mí como que se me hace más bonito ponerle H2O2. Bueno, pues cambias el elemento, hermano, ya será un agua oxigenada. Ya no es el agua como tal, porque así es. Esto es una verdad que se me impone y la razón no le queda más de que decir, pues así es, yo no la puedo modificar, porque esto así es. Y fíjense cómo, mis hermanos, estamos rodeados de dogmas. Es más, tu propia constitución antropológica, biológica, te dice que eres un dogma. Por ejemplo, ¿el ser humano solamente es hombre o es mujer? Esto biológicamente es demostrable, hermanos. Científicamente es demostrable. Solo existe el varón y solo existe la mujer. Los cromosomas XX nos dan una mujer y el cromosoma XY nos da un varón. Eso nos dice la biología, no nos lo dijo la señora que vende cacahuates en la esquina. Eso te lo dice la ciencia, te lo dice la genética, te lo dice la biología. Este es un dogma biológico, hermanos. O soy hombre o soy mujer, y se me impone este dogma, esta verdad se me impone, y a mí no me queda más de que decir, pues la acepto, porque o soy hombre o soy mujer. Y así, mis hermanos, revisar cada campo del conocimiento humano, se van a dar cuenta que estamos rodeados de dogmas y que reconocemos. O sea, la gente, digamos, en el ámbito académico reconoce dogmas e incluso, fíjense bien, qué paradójico es esto. En el campo científico hay gente que acepta algunas verdades que no son dogmáticas, es decir, que no son dogmas, que son cuestionables, pero ellos los dan por hecho. A mí me da risa escuchar cuando de repente, porque me ha tocado escuchar de repente conferencias, cuando están hablando de la mente humana, y luego de repente el expositor dice así, con la mano en la cintura, es que hace 3,000 millones de años la mente humana no era como es hoy. Hace 3,000 millones de años la mente estaba todavía en un estado reptiliano. Y ese hermano, ¿de dónde sacó todo eso? O sea, ¿de dónde está haciendo esas afirmaciones? Hace 3,000 millones de años, y los da como un dogma, hermano. Él lo declara como que así fue, como los que aseguran la existencia de los dinosaurios. Hace sabe cuántos miles de millones de años. Pues échale, hermano, échale, tú científico, échale números. Al cabo, pues ¿quién te va a cuestionar, hermano? Hace sabe cuántos miles existían los dinosaurios y pesaban tanto y su temperatura era de tanto y se alimentaban de esto, y lo ponen como dogma, hermanos. O sea, ellos dicen, esto así fue.
Así, hermano, ¿y cómo demuestras eso? Y sin embargo, lo acepta la ciencia como dogma. La misma teoría de la evolución es aceptada como dogma, como si fuera una verdad absoluta e irrefutable. Nadie hasta el día de hoy ha demostrado la evolución. Me refiero a la evolución del ser humano a partir de un tipo de mono, de chimpancé. Así lo declaran en las escuelas. El ser humano proviene de una especie de mono que en un momento dado se incorporó, de andar en sus 4 extremidades en el piso, de repente se incorporó. Así, y ese de repente, ¿cómo me lo explicas, hermano? ¿Cómo es eso? Y lo dan como un hecho, hermanos. Lo declaran como un dogma. Esto es así, porque así lo dijo Darwin, y esto es así. Eso es un dogma de la ciencia. Hermano, ni siquiera lo puedes demostrar. Y fíjense cómo la gente lo acepta. No, esto a mí me da hasta risa, hermanos. La gente, e incluso en el ámbito académico, este tipo de verdades no tiene ningún tipo de tapujo en reconocer esto como verdad. Ay, sí es cierto lo que me estás diciendo. Sí vengo del mono. Sí, sí es cierto. El universo se hizo a partir de la nada o a partir del caos. Sí es cierto lo que me estás diciendo. No, sí es cierto. Aquí, oye, ¿qué te pasa, hermano? Esos les das crédito a la primera, pero nomás te dicen que el universo fue creado en 7 días por un Dios creador. No, espérate, no. O sea, no, aquí ya no, como que ya hasta me da risa. O sea, mientras me lo diga Darwin, yo lo doy por hecho. Mientras me lo diga la palabra de Dios, que es palabra de Dios, no, ahí sí le pongo dudas. No, fíjate que ahí como que no. Qué curioso. Y hoy precisamente estamos celebrando un dogma religioso, es decir, la existencia de Dios trinitario, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y esto está demostrado, hermanos. Esta es una verdad que está demostrada. Hoy los astrofísicos serios afirman que el universo está creado, está diseñado por una mente ordenadora perfecta, porque el universo tiene cálculos milimétricos, hermanos, que solamente obedece a una mente ordenadora. Todavía no se atreve el científico a decir Dios, pero sí el científico hoy te dice: este universo tiene un orden tan perfecto que solamente se explica a partir de una mente ordenadora. Está demostrado el universo como obra de una mente ordenadora que nosotros llamamos Dios. Está demostrada la existencia de Jesús como la segunda persona de la Santísima Trinidad. Demostradísimo, hermanos. En actas romanas aparece el nombre de Jesús, un tal Jesús. ¿Cuántos mártires murieron en nombre de ese Jesús de Nazaret? La segunda persona de la Santísima Trinidad. Está comprobado, hermanos, la existencia de Jesús, y está demostrado sus milagros que hizo, y está demostrado que Jesús ascendió a los cielos, y está demostrado que Jesús resucitó. Y la tercera persona, que es el Espíritu Santo, está demostrada su existencia, hermanos. En el actuar del ser humano, el Espíritu Santo se manifiesta. Ya lo escuchábamos precisamente hace 8 días, que hubo una especie de temblor fuerte, hubo una ráfaga de viento, y los apóstoles empezaron a hablar en varios idiomas. ¿Cuándo fueron a aprender ellos un idioma? Y se mencionaron al menos 16 idiomas ahí. Y dicen: oye, ¿qué pasa? Esos son galileos. Nosotros le estamos entendiendo qué está pasando. Manifestación del Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad. Si eso no te basta, hermano, para que se declare como un dogma. Esto es un dogma, es una verdad revelada, auténtica, ante la cual la razón no le queda más de que decir: oye, sí es cierto, sí es cierto. Pero qué curioso, eso no lo acepta el hombre. A mí no me hables de Dios ahorita, dice el adolescente y el muchachito de prepa, y lo dice el maestrito de 3 pesos de la universidad, que piensa que ya descubrió el hilo negro, y viene a decirles, a debatirles, a quitarles todas las teorías y demás, afirmando una serie de cosas infundadas. Y los muchachos: no, pues no me hables de Dios, porque pues no, a mí me resulta irrelevante que me hables de Dios.
cuando la existencia de Dios está demostrada, hermanos. Y hoy celebrar a la Santísima Trinidad, celebrar a ese Dios, es pensar cada uno de nosotros, bueno, y si me interesa, a mí sí me interesa que me hables de Dios. Es más, me interesa creer en un Dios, o definitivamente yo soy del grueso de los que hoy dicen, a mí me da igual si me hablas de Dios o no me hablas de Dios, o si existe o no existe Dios. Esto es urgentísimo entenderlo, delimitarlo, ajustarlo, comprenderlo, estudiarlo, porque de aquí se desprende todo lo que somos nosotros y hacia dónde vamos, hermanos. Y yo analizando esta sociedad en la que estamos viviendo, donde ya no quiere cosas absolutas, a la humanidad de hoy ya no le interesan las verdades absolutas, ya no le interesa eso, todo lo relativiza. A mí ya no me hables de cosas absolutas y perfectas, y a mí cosas relativas, yo todo lo voy a relativizar. Y por eso ustedes pueden ver, por ejemplo, cómo toda esa gente que promueve la ideología de género está queriendo destruir un dogma que ahí está. Entonces, yo soy varón, pero yo me veo como mujer. Oye, hermano, pero estás destruyendo un dogma de la naturaleza, porque está demostrado que eres un varón, pero yo quiero ser mujer. ¿Por qué? Porque ya no le interesa lo absoluto, la verdad absoluta ya no, todo lo va a relativizar, hermanos. Ahorita fíjense, todo entra a la opinión, todo se relativiza y todo entra a la opinión. Cada uno define su propia verdad y cada uno quiere hacer sus propios lineamientos de vida. Este tema es muy delicado. ¿Por qué? Porque esto de relativizar ya se metió a la iglesia, hermanos. Y dentro de la iglesia todo se quiere hacer relativo. De tal manera que, imagínense los dogmas que tenemos dentro de la iglesia, ahora ya empiezan a admitir matices. Bueno, sí existe esto de, por ejemplo, de la transubstanciación, es decir, que un trozo de pan y un poco de vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso es un dogma. Eso es un dogma, es una verdad que ahí está y está demostrable, está demostrada y es demostrable. Pero hay quien dice, no, pero no crees que está tan en serio la presencia de Cristo ahí. Puede ser que esté, puede ser que no esté, por este relativismo. Ya ahora ya a mí no me interesa la verdad absoluta. Dentro de la iglesia, hermanos, se ha relativizado la doctrina católica, que hoy hay sacerdotes, y lo digo con todo respeto, hay clérigos que en el púlpito, con la mano en la cintura, avientan a la basura los dogmas. Así, tranquilamente dicen, bueno, sí existe el infierno, pero no, puede ser que no sea como nos lo describen. Sí existe el purgatorio, pero no, pues no te creas, mira, tiene esos matices. Hermano, se llaman dogmas y son verdades absolutas y no tienes por qué estarlas modificando. Cuando Cristo habló con dogma, hermanos. Cristo habló con dogma. La Sagrada Escritura es un dogma completo. El Espíritu, se sobra del Espíritu Santo. Usted no lo escribió ahí cualquier, lo escribió el Espíritu Santo, hermanos. Toda la Sagrada Escritura es un dogma. Es decir, es una verdad auténtica, absoluta, revelada, que yo no me queda más de que someterme a esta verdad, reconocer esta verdad. Pero fíjense cómo hoy en la iglesia se han relativizado tanto las verdades que con mucha tristeza se escucha cómo padres niegan los dogmas, sacerdotes que niegan los dogmas. O sea, hoy hay mucha gente que va a un instituto a estudiar teología y ya llega innovando porque ya rompiendo dogmas. No, es que mire, ya hoy entendí en la escuela que este dogma pues no es tanto como me lo han descrito. No, espérate, no estés manoseando los dogmas. Los dogmas son como son y no los puedes modificar, hermano. Esto es así. Son las verdades de la doctrina cristiana católica
Y hoy todos le meten mano a la doctrina católica y cada uno quiere interpretar los dogmas a su manera y le quiere rasurar a la palabra de Dios y lo acomoda a su criterio personal. Y cada sacerdote quiere hacer una evaluación de lo que dijo Jesús o de un dogma de la doctrina, pero yo así como que así lo veo. No es así como así lo ves. Tú tienes que decirme lo que es, hermano, lo que es, no como lo ves, sino lo que es. Y yo sí veo hoy, hermanos, que definitivamente estamos viviendo algo muy serio, que se han roto los dogmas. Y si manoseamos y si rompemos los dogmas, estamos en serios problemas. La iglesia está en serios problemas, hermano. Hoy en día la iglesia está en serios problemas. ¿Por qué? Porque se están relativizando los dogmas. Vean ustedes, por ejemplo, Alemania, algunos obispos en Alemania que ya hoy hablan de una nueva iglesia católica, y hablan de la nueva iglesia católica, y ellos, algunos obispos de Alemania, están pugnando para que se relativice esto de la sexualidad, de tal manera que hay que admitir la cuestión de la homosexualidad dentro de las órdenes sagradas. No pasa nada, se pueden ordenar mujeres. ¿Qué te pasa, hermano? O sea, serás muy obispo de Alemania y lo que tú quieras, pero estás dañando los dogmas de la iglesia. Hay dogmas en la iglesia, hay dogmas que hablan de Cristo, hay dogmas que hablan de la Virgen, hay dogmas que hablan del Papa, hay dogmas que hablan de la iglesia como tal, y que estoy obligado a creer como tal. Entonces yo no puedo llegar a manosear los dogmas de la iglesia. Y esto lo estamos viendo hoy, hermanos. Un manoseo de dogmas en la iglesia, que los que salen perdiendo son todos ustedes, mis hermanos, los laicos, porque dicen: oye, yo escuché que un padre me dijo que el infierno no existe. Oye, yo escuché que un padre me dijo que no le hagamos mucho caso al Papa. Cuando habla en materia ex cátedra, es decir, en materia de fe y costumbres, es infalible la palabra del Papa, Cuando el Papa hace una declaración que tiene que ver con la fe o las costumbres, se llama ex cátedra, es una verdad innegable, hermanos. Y sin embargo, hay padres, hay clérigos que pueden decir: pues sí, dijo esto el Papa, pero yo mejor lo veo así. Cuidado. Hoy, mis hermanos, que celebramos la Santísima Trinidad, el dogma por excelencia de nosotros los cristianos, yo quisiera que te llevaras una pregunta a tu corazón y que la respondieras para ti. Y yo también me llevo esta pregunta, hermanos. Ante esta sociedad atea, que es perfectamente demostrable que vivimos en una sociedad atea, ¿tú qué papel juegas, hermano? ¿Tú eres del grueso de los ateos, los que no creen en Dios, o eres de los que sí creen en Dios? No, padre, ¿qué pasó? Yo cada 8 días aquí estoy y profeso la fe, y yo digo: creo en un solo Dios, y yo creo en Jesucristo, y creo en el Espíritu Santo. Pero ¿cómo vives? Si vives como si Dios no existiera, te conviertes en un ateo práctico. Si eres una persona que está buscando escribir ensayos o libros queriendo fundamentar la inexistencia de Dios, eres un ateo teórico. Y los más peligrosos, hermanos, en la iglesia católica se llaman los ateos prácticos. Es decir, todos aquellos que andan por la vida diciendo que creen en Dios, pero viven como si Dios no existiera. Y hoy, aunque nos duela decirlo, hermanos, lo tenemos que decir. Una gran mayoría de católicos son ateos prácticos. Dicen que creen en Dios, pero viven como si Dios no existiera, al margen de Dios. ¿Tú de cuáles eres, hermano? ¿Eres teísta? Es decir, si crees en un Dios, y en un Dios como lo reveló Jesús, un papá, Él como hermano mayor, el Espíritu como
como ese soplo divino, como esa energía divina, como ese amor perfecto, como ese guía. Así lo reveló Jesús. ¿Crees tú en el Dios así? ¿O tú eres de los ateos prácticos? Eso lo tenemos que resolver, hermano. Porque entonces, ¿qué tipo de católicos somos? Yo te invitaría, hermano, para que hoy te respondas esa pregunta y que ojalá todos pudiéramos decir: yo sí creo firmemente en Dios. Y el Dios que me reveló Jesucristo, yo creo en Dios como me lo reveló Él. In your eyes, a stormy sea, where I swim lost eternally. I'm lost in your haze, where the lights are low, drowned in the depths of your eyes. I'm ready to go. In the shadows we'll find our way. Through the night, our love will stay. Taste the sun, we'll chase the night. Our love, a flame that burns so bright. In the darkness, we'll find our light, and our love will ignite. I'm lost in your haze, where the lights are low, drowning in the depths of your eyes. I'm ready to go. In the shadows, we'll find our way. Through the night. Hoy vamos a pedirle esto, mis hermanos, a María, nuestra Madre, que nos haga un regalote muy grande en este día que celebramos al Dios por excelencia, el Dios trinitario, que nos conceda la gracia de creer en Dios y creerle a Dios, para vivir creyendo en Dios, para no caer en, digamos, en un gran grueso de católicos hoy que viven pero sin creer en Dios.